Es un momento muy, pero muy delicado institucional. Leímos el tuit de Patricia Bullrich y te lo voy a recordar. A propósito de este freno por parte de la Corte a las elecciones tanto en Tucumán como en San Juan. Y el textual es: les frenamos las reelecciones a Mansur y a Uñoc. Un tema, Tucumán y San Juan. Tucumán y San Juan. Delicadamente institucional. Hola Feli, hola Expósito. ¿Desde dónde hay que leer y mirar esto? La Corte Suprema tenía la posibilidad de dictar este fallo mucho tiempo antes. En el caso particular de San Juan, tenía un dictamen de la Procuración de hace un mes, podía haber resuelto esto tranquilamente la semana anterior, la otra, y permitía un cierto reordenamiento respecto de lo que estaba pasando. Hoy lo que hizo fue, sobre el filo de las elecciones que iban a ser el domingo próximo, decidió suspenderlas. Y la suspende en virtud de dos planteos que le hacen contra la reelección de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Mansur en la provincia de Tucumán. ¿Cuál era el planteo de fondo? Bueno, en el caso de Mansur, que iba a tener un cuarto mandato sin intervalo, Mansur dice: sí, yo tuve intervalo. En el caso de Uñac, que tenía 2 mandatos consecutivos, pero venía de uno en el que había sido vicegobernador de José Luis Gioja. Entonces, como era vicegobernador, el planteo era: había integrado el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nacional es unipersonal. Cristina Fernández de Kirchner no es parte del Poder Ejecutivo. El único que es el Poder Ejecutivo es Alberto Fernández, así lo dice la Constitución. Bueno, la Corte resolvió esto que está viendo ahí, lo vamos a mostrar así ligeramente, hasta llegar a un momento. ¿Qué es lo que se discutía de fondo? En el caso de Uñac, si el hecho de presentarse y eventualmente ganar las elecciones que estaban previstas para el domingo, le significaba un tercer mandato o un cuarto mandato. La Corte resolvió por medida cautelar suspender las elecciones y después va a resolver si es un tercero o un cuarto. Pará. 3 días antes del acto electoral. Pará, ¿después lo va a resolver? ¿Estás seguro que lo va a resolver después? Mirá lo que dice la Corte en esta parte en particular del fallo. Acá, ahí va. Mirá lo que dice Dámelo en ese acá, resaltado que tenemos más ahí. Cerca. Dice: un cuarto periodo contrariaría el límite de ser reelegido. Ya lo resolvió. Hasta hace 2 meses. Ya lo resolvió. No habla de un nuevo periodo. Ahí lo tenés. Habilitar la candidatura para un cuarto periodo contrariaría el límite de ser reelegido hasta 2 veces. O de un posible. De un nuevo periodo. Claro, habla de un cuarto. Claro, la Corte está diciendo que considera que el próximo eventual mandato es un cuarto y un cuarto no puede haber. Entonces ya está resuelto. Por más que la semana que viene vayan a sacar otra resolución en la que digan: en Bonn, si tiene unos mangos, apuesta a que Uñac no va a ser candidato y que Mansur tampoco. Claro. Y digo, ¿y por qué Patricia Bullrich dice lo que dice? A mí me gustaría tener un segundito porque me parece interesante ver el contexto político. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia y que está jugando en la política desde hace tiempo. Quiero decir, esto sucede, este fallo se da justamente cuando venimos de meses en que los gobernadores vienen cuestionando seriamente el rol de la Corte Suprema de Justicia y proponiendo proyectos justamente para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos como antecedente el fallo por la coparticipación. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás no es tanto la cuestión en sí, sino la forma, los tiempos y el contexto. Hay antecedentes, Néstor, de que esto ha ocurrido en otras provincias, pero con tiempo de anticipación. Acá ocurre 4 días antes y esto genera un mayor impacto. Y además los fallos son siempre en consonancia con las presentaciones que hace un mismo sector de la política. Por eso ahí podemos unirlo con Patricia Bullrich, ¿no? Y en medio, para cerrar este contexto, en medio de un juicio político que se le sigue a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, donde el tema del pedido de federalismo de la provincia no es menor. Permitime hacer una salvedad respecto de esto. Vos decís: hay antecedentes. Sí, hay antecedentes. 2 de 2019 y de esta misma Corte. Vamos con el tuit de Patricia Bullrich y después dame el tuit del presidente de la República. Patricia Bullrich dice: le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja, dice ella. Con nosotros esto no pasará. Y el presidente de la República dice: a ver, ¿qué dice Alberto Fernández, presidente de la República?
En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. Dice Alberto Fernández que es un hilo. Salió el comunicado de presidencia y el presidente se expresó también a través de la red social Twitter. Sigue, dice, ayer el expresidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del domingo pasado, acusó a provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Y continúa. Este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra patria y hacia la esencia de la democracia argentina que está cumpliendo 40 años de vigencia. Detalle no menor también es que justamente son dos candidatos peronistas, ¿no? Estos tristes conceptos de un expresidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos, dice el presidente Alberto Fernández. Estamos junto a los gobernadores Uñac y Juan Mansur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos, tuitea el presidente Alberto Fernández. Es imperioso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar. ¿Qué dice San Juan? Bueno, reitera don Alberto que es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la conveniencia y la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos. A ver, dame San Juan, dame contexto y el cuarto, el tercero. Así que quedan entrampados. El Frente San Juan por Todos, su agrupación Vamos San Juan, comunica que tras la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referida a las elecciones provinciales para gobernador y vicegobernador previstas para el próximo 14 de mayo, corresponde la intervención del Tribunal Electoral Provincial y el Fiscal de Estado, autoridades competentes en la materia. Por esta razón, el Frente evitará pronunciarse sobre el mismo antes de dicho análisis. Es interesante porque no saben todavía qué van a hacer en las provincias y van a avanzar con las elecciones de las otras categorías, porque en teoría pueden avanzar sobre, qué sé yo, legisladores, intendencias, concejales, etcétera. A ver, el tema central es este. En el fondo de la historia argentina hay mucha sangre en las discusiones sobre unitarios y federales. La Argentina adoptó para sí el sistema representativo, republicano y federal. Cada provincia tiene su propia constitución. Para elegir presidente de la nación tiene intervención la Corte Suprema Federal. Pero para las elecciones locales de gobernador lo que rige es la constitución provincial. La Corte Suprema no debería tener nada que decir ni en este caso ni en ningún otro caso. Pero la puede frenar. Bueno, de hecho lo hizo. Y entonces, ¿cómo juega la constitución provincial con peso provincial y regional si la nación te dice tranquilo, tranquilo? La discusión por la autonomía de las provincias. Claro, básicamente lo que significa esto es un avasallamiento sobre las autonomías provinciales. O que te diga una Patricia Bullrich, viste, te lo frené. Pero, discúlpame, además, Néstor, sí, ayer Mauricio Macri dijo que no tenía mucha injerencia lo que pasaba mucha importancia lo que pasaba en las provincias porque no tenían un gran peso en el padrón electoral, ¿no? Pero las justicias provinciales ya se habían expedido al respecto. Claro. Las elecciones provinciales, para gobernador, para intendente, para... Esto es lo que va a pasar el fin de semana. Exactamente. Las elecciones provinciales se rigen por la justicia provincial. El Tribunal Electoral de cada una de estas provincias ya se había pronunciado. Le fueron a golpear la puerta a la Corte y la Corte dijo, bueno, como hay un reclamo contra la provincia, entonces yo me meto. ¿Lo puede hacer? Bueno, la Corte dice que sí. ¿Y quién le va a discutir a la Corte si es la cabeza del Poder Judicial y la que decide? Es una suma de poder que toma respecto de sus propias decisiones. Es jueza de sí misma. En consecuencia, poco pueden discutirle y casi todo lo que se proponga lo puede hacer porque es la Corte. Déjame que mal piense. A ver, las presentaciones que realizó la oposición las realizó en estas últimas semanas, digamos, sobre el pucho, podríamos decir, ¿no? Y la Corte se expide 4 días antes de las elecciones. La Corte habitualmente se toma su tiempo, no es muy expeditiva que digamos, y estas presentaciones quien las realiza lo sabe, digamos. A ver qué dijo Rosati. A ver, dame, ¿qué dijo Rosati? En el artículo 75, inciso 19,
la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Es interesante saber que el presidente de la Corte Suprema de Justicia está diciendo lo que dice en un evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, así que cualquiera de nosotros podría preguntarse qué hace el presidente de la Corte Suprema en ese lugar hablando de economía. Además, quedó claro lo que dijo, ¿no? Mirá tu espalda, qué es lo que tiene en la mano. El presidente de la Corte Suprema lo que dijo es que la emisión monetaria puede ser inconstitucional. Es decir, que como el control de constitucionalidad lo tiene la Corte Suprema, pido perdón a quien está llamando en este momento, que como el control de constitucionalidad lo tiene la Corte Suprema, la Corte puede resolver cuál es la política económica de un país. Atención, ¿viste la foto? ¿No viste la foto? No la vi. Ah, mira. Ahí está, claro. ¿Te das cuenta? En ese evento, después lo vamos a repasar, ¿no? Pero se dijeron cosas muy interesantes y el título es algo así como "Somos protagonistas de la Argentina del futuro". Insisto, quien convoca es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.